¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Ya es oficial, lo acaba de hacer oficial el Banco Central de Venezuela. Hemos abatido de manera oficial la hiperinflación que nos venía acogotando desde el año 2017. 4 años de hiperinflación. Imagínense ustedes, ha sido completamente abatida y ahora nos queda abatir la inflación. De hecho, el Banco Central hoy acaba de dar cifras mensuales de la inflación y dijo que en el mes de noviembre la inflación en Venezuela fue de 8.7%, lo que representa que en el mes de octubre fue de 7.1%, en el mes de octubre de 6.8 y en el mes anterior de septiembre fue de 7.1. Llevamos 3 meses seguidos con una inflación por debajo de un dígito. Ese es un logro importantísimo para la nación, porque la hiperinflación se abate cuando pasan 12 meses seguidos con una inflación mensual por encima del 50%. Fíjate que ya nosotros llevamos 12 meses desde diciembre de 2020 con inflaciones por debajo del 50% de manera consecutiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la última inflación que nosotros vimos alta durante un mes fue en diciembre del año pasado, cuando se escaló a 77%. Ya hoy está en 8, en 6, en 7%. Y te voy a decir más. ¿Tú sabes cuánto había sido? Nosotros veníamos de inflaciones impresionantes. En el año 2018 fue de 65.000. En el 2019 fue de 20.000. Y en el 2020 fue de cerca de 2.500. 2.355. Este país, se lo vengo diciendo desde el mes de septiembre, cuando les alerté y les dijimos acá en Sin Mentiras que íbamos a cerrar el año en crecimiento y que habíamos abatido, que todas las proyecciones que nosotros habíamos analizado y estudiado, íbamos a abatir la inflación, la hiperinflación, y hoy el Banco Central de Venezuela lo acaba de certificar. Nuestros ingresos petroleros están subiendo como la espuma. Veníamos de 400.000 ingresos de barriles de producción de barriles de petróleo. Ahora estamos en 900.000, 910.000, 920.000. Hemos tocado picos importantes. Ya vamos rumbo al 1.000.000 de barriles de producción día. Nuestro presupuesto, que lo habían dejado los gringos y el interino en cero prácticamente el año pasado, en 400 millones prácticamente, nuestro presupuesto para el año 2022 será de 13.000 millones de dólares. Claro, no es comparado con el de las vacas gordas, que teníamos un presupuesto de 60.000, de 70.000 millones de dólares anuales. Ahora, con todos estos años del interinato, de 5 años de pela, hemos bajado, pero ya estamos otra vez subiendo. Las exportaciones no petroleras han comenzado a crecer como la espuma en Venezuela. Hay mucha gente emprendiendo aquí en este país. Muchísima gente que se han dado cuenta que las épocas de oro del petróleo venezolano hay que buscarlo ahora en otras instancias. La inestabilidad política que nos caracterizó con las guarimbas, con el interinato, con los golpes de Estado, con la operación Gedeón, ya ha cedido. Ya hemos entrado a una estabilidad política y eso nos hace sentir que la economía ahora hay que darle prioridad del 100%, porque ya el interino es polvo cósmico. Y no es que vamos a descuidar al interino, a los europeos y a los gringos, pero hay que darle prioridad al tema económico. Estamos viendo, ¿cómo se llama esto? Estamos viendo un aumento en la recolección de impuestos. Estamos viendo que el petro sigue creciendo en popularidad entre la gente. Ya se comercia más petro, ya se intercambia más, que es una moneda, es un criptoactivo estable en Venezuela. El dólar
se ha estabilizado en 4.7, 4.8, ahí está estabilizado. Los sueldos en las empresas privadas han venido ajustándose, han venido creciendo paulatinamente de $50 en promedio a $200. Así está esa franja en el sector privado. No así en el sector público, por todo lo que nosotros hemos venido explicando, que este país lo dejaron, repito, en la quiebra. El interino dejó este país con las sanciones y los bloqueos en la quiebra. Y hay muchas expectativas, yo diría grandes expectativas para los salarios del sector público para este año que viene, que está por comenzar. Hay muchas expectativas de subirse los salarios, de mejorar, porque han sido los más golpeados los venezolanos que están en el sector público, sobre todo los pensionados, los más vulnerables. También hemos visto de manera positiva que el gobierno ha dejado de estar dándole a la maquinita de imprimir billetes. Y hay muchos movimientos en las calles en Venezuela, hay mucha gente comprando. Los países están haciendo colas para venir a invertir a Venezuela. Las refinerías se están reparando. ¿Por qué? Porque bueno, nos están entrando los diluyentes y los derivados que nos traen los persas, que como saben ustedes, nadie más nos vende eso porque están bloqueados y están sancionados y están perseguidos por los amiguitos policías del norte. Ustedes lo saben. Es decir, técnicamente nosotros entramos en otra faceta económica, en otra faceta política. Esto es un nuevo juego. Vamos a ver cómo lo va a estar haciendo el gobierno. Por ahora, las cifras son alentadoras. Y yo sé que hay muchos venezolanos que están rumiando, que se están quejando, porque su apuesta era derrumbar la economía, como efectivamente tuvieron muchos logros derrumbando nuestra economía para que el pueblo saliera a las calles y derrocara al gobierno. Apostaron a gobiernos extranjeros para que nos metieran aquí la pela económica, nos metieran la guerra económica, nos eliminaran por completo prácticamente el bolívar. Ahorita mismo el gobierno, la viceministra de Finanzas, vicepresidenta también ha dicho que este año, el próximo año, va a ser de recuperación del bolívar, que el gobierno no va a dolarizar, que se le dio una válvula de escape al dólar, pero que se olviden que este país no se va a dolarizar. Dijo el gobierno, no lo está diciendo este servidor, lo acaba de decir el gobierno. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué expectativas económicas tienen para 2022? ¿Usted cree que vamos por buen camino? Nosotros somos portadores de buenas noticias aquí en Sin Mentiras. Y yo voy a estar monitoreando cada noticia económica positiva para estarla compartiendo, porque estamos renaciendo de las cenizas. Muchas gracias y será hasta la próxima.